Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Rodolfo del Prado. Y el día de hoy es un programa totalmente distinto al que normalmente siempre estoy acostumbrado a hacer. Y básicamente es porque yo creo que hay momentos para cada cosa, ¿no? Momentos para seriedad, momentos para sarcasmo, momentos difíciles. Y en ese momento, pues, siempre me he caracterizado y empecé haciendo esto de YouTube, hablando un poco de política en el tiempo de toda la cuarentena y de todas las cosas que hemos vivido. En este momento el Perú está atravesando un momento muy difícil. Un momento muy difícil que nos ha conllevado a todos nosotros a estar con las antenas encendidas. Los grandes empresarios, la gente pensante, inteligente de este país está ahorita no sabiendo qué es lo que va a suceder. Quiero decir que yo soy un espectador, ¿no? A mi edad, de lo que fue el terrorismo dentro del Perú. Soy un espectador de ver la desgracia que tuvimos que vivir por muchos años. Fui aquel espectador de tener que vivir la crisis que pasó en la época de los 80 con el expresidente que ya está, sabrá Dios dónde, Alan García Pérez, que se saben ustedes se quitó la vida, ¿no? Y básicamente estoy haciendo este programa porque el público me lo pidió y me dijo que hablara con respecto al tema y de lo que está sucediendo dentro del Perú. Y yo como peruano, ¿quién mejor para decirlo, no? En ese momento muchos estamos preocupados, muchos de los pensantes estamos preocupados. Y a veces nos hemos preguntado y hemos dicho por qué motivo estamos en esta situación entre escoger el mal menor. No es la primera vez, sinceramente. No es la primera vez que tenemos que escoger entre el mal menor. Y que nos han puesto entre la espada y la pared para tener que tomar una decisión que va a cambiar el rumbo definitivamente de nuestro país. Durante 20 años hemos gozado lo que ha sido una estabilidad económica a medias. ¿Y por qué le digo a medias? Porque los únicos que se han enriquecido durante estos 20 años solamente han sido los poderosos. Si ha habido un cambio económico en el país, obviamente se ha visto reflejado. ¿Y cómo se ha reflejado? Se ha reflejado en que los ricos se hicieron más ricos y los pobres, si antes en una casa vivían 5 personas y solamente trabajaban 2, ahora trabajaban los 5 y de esa manera se ayudaban y cambió un poco su estilo de vida, ganando exactamente la misma miseria. Hubo más trabajo, por supuesto que sí, pero también dentro de no hubo el dinero que debería haber, ¿no? Dentro, ¿no? Los ricos se beneficiaron, la gente se benefició con trabajo, pero ganando exactamente el mismo sueldo miserable. El pueblo está cansado y está harto, ¿no? En el trayecto han aparecido candidatos que han ofrecido el moro, el oro y todo lo demás para tratar de llegar al poder. ¿Por qué motivos nos encontramos en esta situación? Nos encontramos en esta situación porque la derecha nos ha empujado a esta situación. Acá tenemos dos bandos, al igual que todos los países, la derecha y la izquierda. Pero ¿qué sucede? Que la izquierda es demasiado radical en la historia peruana, ¿no? Y los pensamientos que tienen son de tercer mundo, son pensamientos retrógradas que definitivamente pues son un peligro para la sociedad. Los candidatos de izquierda que han postulado a lo largo del tiempo han sido vinculados con el terrorismo, con la muerte y un sinfín de cosas más. Para que el pueblo esté condenado a poder repetir un pasado nefasto, para mí, si me preguntan mi opinión, viene de parte de la culpa del lado de la derecha. Porque nunca se han preocupado por el pueblo, solamente se han preocupado por aquellos ricos en que le tienen que comenzar a rendir pleitesías dentro de. Tenemos dos candidatos en este momento. Uno es el señor Pedro Castillo y la otra es Keiko Fujimori, que es la hija del expresidente Alberto Fujimori, que en este momento se encuentra preso pagando condena dentro de este país. Si bien es cierto, y voy a hacer un sinopsis bien rápido, Alberto Fujimori en su primer gobierno fue muy bueno, la gente volvió a votar por él y bueno, ¿no? Hizo cosas buenas, no lo vamos a negar, ¿no? Pero también estuvo muy manchado con lo que viene a ser el narcotráfico, ¿no? Se robó el dinero del país, etc, etc, fue acusado por muchísimas cosas, cuestión que ustedes más o menos ya lo saben, ¿no? Su hija en el tiempo volvió nuevamente dentro de la política para postular como presidenta. Y bueno, la gente estuvo confiada en ella, ¿no? Y mucha gente ella tenía el respaldo de muchísimas personas, incluido también mi respaldo, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque su padre,
que está ahorita en la cárcel, dejó los cimientos necesarios como para poder construir un nuevo país. Eso hay que decirlo. No me puedo callar la boca, tengo que decirlo, por supuesto que sí. Entonces yo confío en ella. En una elección que tuvo ella frente al señor PPK, Pedro Pablo Kuczynski, ¿no?, economista aquí en el Perú y que estuvo manejando la economía en el tiempo del gobierno de Toledo, y hicieron una buena gestión, postuló a la presidencia y estuvieron compitiendo los dos. Cuestión que por puntos menos, puntos más, termina ganando PPK. En el transcurso del tiempo parece que Keiko Fujimori se la juró. No le dio el apoyo dentro del Congreso, porque ella tenía mayoría dentro del Congreso. No lo apoyó a PPK. Lo dejó ser, pero fue... Mientras que PPK gobernaba para todos los peruanos aquí en el Perú, ella gobernaba dentro del Congreso. Ustedes muy bien saben que si en el Congreso no tienes mayoría, no puedes hacer absolutamente nada. Cuestión que durante todo el tiempo de PPK dentro de lo que intentaron fue vacarlo, sacarlo por muchísimas cosas. Y todas las cosas que PPK quiso hacer dentro del país siempre fueron obstáculo el partido de la China, o sea, de Keiko Fujimori, ¿no? Algunos proyectos que querían salir a la luz no salieron porque supuestamente ella lo quería hacer dentro cuando ella sea presidenta, y eso hizo que se ganaran los anticuerpos, ¿no? La política dentro de las personas que acompañaban a Keiko no era muy gratas dentro del país. Al final, Keiko termina sacando a PPK juntamente con otros políticos más lo sacan de ser presidente y entra un nuevo presidente que supuestamente tenía que ocupar el cargo a alguien, y entra un nuevo presidente que es el señor Vizcarra, que fue el vicepresidente en la época que estaba PPK dentro del gobierno. Entra Vizcarra y con el tiempo él trató de luchar supuestamente en teoría con el tema de la corrupción, ¿no? Vizcarra, al ver que no lo dejaba trabajar el gobierno ni el partido de la China, él decide cerrar el Congreso y cierra el Congreso de la República. Entra un nuevo Congreso y él sigue trabajando dentro de, hasta que el nuevo Congreso también lo saca y pone al presidente del Congreso como presidente. Cuestión que la gente no lo quiso, hubo una manifestación aquí y ponen al señor Sagasti, que es el presidente actual que tenemos dentro del Perú. Estos 5 años han sido nefastos para todos nosotros, ¿no? Nosotros no en la vida hubiéramos pensado que Keiko Fujimori, después de todo lo que le he narrado resumido prácticamente, podría estar dentro de una segunda vuelta, pero bueno, cada país tiene el presidente que se merece. Cuestión que Keiko Fujimori pierde prácticamente mi apoyo por ver todo lo que hicieron sus congresistas y la forma que se portaron, pensando en sus intereses personales, pero no pensando en el pueblo, y yo decido no apoyarla nunca más. Yo no hubiera votado jamás por ella, por supuesto que sí, pero el pueblo quiere una voluntad y esa voluntad hay que respetarla. Cuestión que el pueblo decide colocarla a ella en la posición que se encuentra en este momento para entrar en la segunda vuelta, porque ella queda en la segunda vuelta justamente con el señor Pedro Castillo, ¿no? Aquel personaje, porque vamos a entrar a hablar de él ahora para que la gente lo pueda entender, aquel personaje que es profesor, ¿no?, que viene, si no me equivoco, de Cajamarca, un pueblo que queda en la sierra, una ciudad que queda en la sierra aquí del Perú, y que pues muchas personas han confiado en él por supuestamente sus orígenes, un origen humilde, un origen de una persona luchadora, lo han comparado con Evo Morales, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, ¿no? Cuestión que dentro de las personas que lo rodean a este señor hay un personaje que se llama Cerrón, y Cerrón es un personaje que dicen por allí que está pues coludido con el terrorismo, ¿no? Y hay cosas y sospechas, investigaciones, etc. Cuestión que este señor Pedro Castillo es un profesor que no sabe ni leer ni escribir. O sea, es un ignorante en su totalidad. Es un hombre que ni siquiera sabe hablar, y cuando le han preguntado de temas políticos, él ni siquiera ha sabido dónde está parado. Entonces, dentro de toda esta historia, tener dos candidatos como la China, con la historia que le acabo de contar, y con el señor Pedro Castillo, que está coludido supuestamente con algunos problemas por allí con respecto al tema de personas indeseables, ¿no?
porque hasta donde llegó a mis oídos es que lo han amenazado que si gana y no deja salir supuestamente de la cárcel algunos personajes que a lo largo del tiempo les han hecho mucho daño a nuestro país, está amenazado de que le va a pasar cualquier cosa con respecto al tema de su integridad. Entonces el peligro que existe en este momento dentro del país es grande, porque no sabemos qué cosa es lo que va a suceder. Hasta este momento, minutos antes de que yo grabe esta emisión, entré a ver cuánto van en porcentaje, para ver quién es el nuevo presidente. Al 92.7% tenemos en primer lugar a Keiko Fujimori con 50.094%, el señor Castillo 49.906%. Y estamos hablando al 92%. Todavía no sabemos quién va a ser el presidente de la República. Y todo el país está en la expectativa de saber quién. ¿Qué ha sucedido aquí? Las personas pensantes han dicho, hay que ir por el mal menor. ¿Quién es el mal menor? Supuestamente el mal menor es Keiko Fujimori, ¿no? Porque obviamente ella trabajaría, aparentemente, según lo que dicen muchos, por la democracia, por la estabilidad económica, trabajaría por corrupta, sí, hasta donde se sabe, ¿no? No se le ha comprobado todavía nada, pero lo que hemos visto dentro de la gente que la sigue, trabajaría por eso. Si ustedes me preguntan a mí por quién hubiera votado yo no he votado, porque no estoy en la capital. Voy a pagar la multa, obviamente, ¿no? Pero si me hubieran preguntado, Rodolfo, estás en esa disyuntiva, ¿por quién hubieras votado? ¿Por el señor Pedro Castillo o hubieras votado por Keiko Fujimori? Definitivamente que yo no voy a votar por una persona que es una persona de izquierda y que aparentemente es radical y que aparentemente tiene nexos con personas indeseables dentro de este país y que tiene un pensamiento que no va de acorde al nuevo mundo, que tiene un pensamiento antiguo que no ha funcionado a lo largo del tiempo y que podríamos, digo yo desde acá, pero no lo puedo aseverar, repetir lo que ha pasado exactamente en Venezuela. ¿Por qué la gente está acostumbrada a que se le regale las cosas? ¿Por qué no están acostumbrados a trabajar? Cada país tiene el presidente que se merece. Estamos en este extremo de elegir entre uno y otro. Y si me hubieran preguntado, Rodolfo, ¿por quién hubiera votado? Yo les soy bien sincero, hubiera votado por Keiko Fujimori. ¿Por qué? Porque es el mal menor. Y siendo el mal menor, definitivamente estuviera cuidando primero la libertad de expresión, que es lo que yo hago dentro de este medio, es salir a expresar, ¿no? Por eso dentro de algunos programas que yo he sacado he dicho, necesito asilo político, necesito salir de este país, porque si ganara el señor Pedro Castillo, lo más probable es que yo esté migrando a alguna parte de Latinoamérica, ¿no? Si se corre el riesgo de perder la libertad de expresar, si se corre el riesgo de que estemos mancillados, humillados, de una u otra manera tendría que irme del Perú, de aquel país que quiero y que amo, y que definitivamente el día de hoy me he vestido de rojo y blanco, porque no sabemos realmente qué va a pasar. Yo creo que hemos visto cómo los venezolanos han sufrido a lo largo del tiempo con esa dictadura que hay en ese momento en Venezuela, ¿no? Y que han tenido que dejar su familia, sus hogares, a todos los seres queridos que tienen para buscar una nueva oportunidad en otro país. Ahora no solamente vamos a escapar del Perú, si en caso gana el señor Pedro Castillo, quien gobernaría, dicen por allí que sería el señor Cerrón, que supuestamente tiene nexos con una serie de pendejeretes dentro del país y que sería terrible, terrible y nefasto para este país. No sabemos qué va a pasar, definitivamente, ¿no? Pero el público, mi público, que es internacional, me pregunta, Rodolfo, ¿qué está pasando en tu país? ¿Por qué motivo está pasando aquí en los noticieros una serie de cosas? Y también los chilenos han dicho de que cualquier cosa cierran sus fronteras, no nos van a dejar ingresar a los peruanos a su patria si en caso el señor Pedro Castillo ganara y fuera presidente. Aquí los mandatarios con poder han dicho lo siguiente. Han dicho que si el señor Cerrón es presidente en las horas venideras, tiene que salir a dar una conferencia de prensa y tiene que asegurar la estabilidad del país, al extremo de que si él no se compromete con el pueblo, de que no va a liberar a ningún preso acusado de narcotráfico o por alguna acusación que haya ido en contra del país. 2, que se comprometa a guardar la estabilidad del Perú y también se comprometa a sacar a personas indeseables que están dentro de su agenda política.
y comprometiéndose de esa manera con el pueblo, no va a ahuyentar a todos los grandes empresarios y millonarios que han invertido en este país para tener un país mejor, aparentemente, entre comillas, ¿no? Como le dije inicialmente, nosotros hemos crecido en estos 20 años. Dice, eso se puede notar definitivamente, ¿no? Después de haber vivido momentos terribles con el terrorismo y todo lo demás. Pero el crecimiento solamente ha sido para la gente con poder, pero no para la gente de a pie, para aquellas personas que le dieron su voto en algún momento a estos señores. Y si en una casa antes trabajaba uno o dos y no había trabajo para el resto, la gente consiguió trabajo, los 5 que vivían dentro de esa casa. Pero no es suficiente, porque siguen ganando exactamente lo mismo. Y esto no solamente pasa en el Perú, pasa en toda Latinoamérica. Pero ahorita yo podría atreverme a decir, dentro de, que estamos en un peligro de no saber qué cosa es lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque está bien, podemos estar cansados, ¿no? A lo largo del tiempo, nosotros hemos querido tratar, los peruanos, de cambiar una mentalidad que cuando uno llega al poder muchas veces comienza a hacer cosas que no debería, ¿no? Yo, sinceramente, luchar contra la corrupción es algo que todos los países anhelamos, que queremos que suceda definitivamente, ¿no? Pero cuando venimos en un país donde pues llegaron 169 españoles para una conquista supuestamente, donde no nos conquistaron, vinieron a matarnos, vinieron a matar a mi gente, a mi pueblo, ¿no? Llegaron aquí y hicieron barbaridad y media. Yo siempre he creído que la parte genética es lo que te define, ¿no? Según la ciencia. Y cuando España mandó a sus conquistadores, supuestos conquistadores aquí, mandó a personas indeseables en el país de la madre patria. Mandó a lo peor de España aquí. Delincuentes, gente de las cárceles. Y fueron ellos los que vinieron a saquear y matar y robar. Yo tengo seguidores españoles aquí, pero espero que no se sientan ofendidos por mis palabras. Es la realidad, es parte de la historia. Lo que yo estoy narrando es parte de la historia. Llegaron acá y no nos conquistaron. Y acá nosotros en ninguna parte de Latinoamérica deberíamos rendir pleitesías a personas que llegaron a matarnos, a nuestra gente, ¿no? Y cuando obviamente se metieron y procrearon con los indios, nacimos nosotros, que somos de sangre española. Pero heredamos también lo peor que ellos nos trajeron como herencia aquí. Se llevaron la riqueza de los países con culturas impresionantes como México, Perú y una parte de Centroamérica. Destruyeron. ¿Cómo podemos cambiar algo tratando de luchar en contra de la corrupción cuando genéticamente tenemos eso como herencia? No lo podemos cambiar, está allí. Es imposible. Queremos un presidente que mantenga la democracia. Queremos un presidente que trabaje. Queremos un presidente que se preocupe por el pueblo también. Ya no nos interesa realmente, y me da vergüenza decirlo, de que sea un ladrón, porque no lo avalo. Pero ¿cómo luchamos contra eso que cuando entran en el poder terminan corrompiéndose? Y no trabajan, que es lo peor. No trabajan por el pueblo olvidado. Y es aquel pueblo olvidado que busca alguien que los defienda. Y en ese trayecto terminan encontrando a lo peor, a su peor condena. Venezuela es un ejemplo de ello. No solamente Venezuela, me atrevería a decir que también México, con este presidente que tienen allí en este momento. Y así estamos atravesando en toda Latinoamérica exactamente lo mismo. Entonces, estamos entre el mal. Hay que escoger el mal menor. ¿Cuál es el mal menor? El mal menor, lamentablemente, y estamos en esa posición, sería Keiko Fujimori. Que esperemos, si es que gana, guarde la democracia que se tiene que guardar y trabaje para todo el pueblo. Y si gana el señor Pedro Castillo, se comprometa con el Perú en hacer las cosas bien y no ahuyentar a todas las empresas que están aquí, poniendo dentro a personas indeseables que le han hecho daño a este país. ¿Qué pasará? No lo sabemos.
Pero lo seguro que sí sé es que si sucede algo terrible, lo más probable es que este peruano ya no esté en Perú. No sabemos qué pasará. Este programa lo hice para todas aquellas personas que me preguntaron y me dijeron: Rodolfo, ¿qué está pasando en el Perú? Lo que está pasando es realmente terrible. 5 años de retraso. 5 años que no regresarán. Para sumado a esto, la pandemia, que terminó destruyendo a un país que prometía dentro de la región a ser uno de los más importantes. Ahora volvemos a hacer absolutamente nada. No solamente por el tema de la pandemia, como otros países que también han retrocedido, porque no somos los únicos, sino por el tema político, que nos está haciendo tanto, pero tanto daño. No solamente de manera interna, sino también externa, a nivel internacional. Como le dije a Dios, que nos proteja, que nos guarde y que nos ayude a que gane el mal menor. Esperemos recuperar la confianza en la derecha a manos de Keiko Fujimori, si es que gana, y si gana la izquierda, no tener que salir corriendo de este país donde existe democracia para poder expresar. Mi nombre es Rodolfo del Prado. Y preocupado y todo, me despido diciéndole lo que siempre les he dicho a lo largo del tiempo. Yo soy el hijo del rey. Aquel hijo del rey que, a pesar de que estamos viviendo momentos muy difíciles, estoy totalmente seguro de que Dios nunca me va a desamparar. Pero sí me preocupo por aquellos que no creen en Dios y que no tienen esa fortaleza que Dios nos regaló. Preocupado por mi familia también, porque obviamente si pasara cualquier cosa dentro de este país, tendría que salir y dejar atrás a una familia que a lo largo del tiempo me ha cobijado y me ha dado el cariño que necesito para poder ser quien soy. No es fácil. Confío en Dios plenamente, por supuesto que sí. No piensen que no lo hago. Sé que donde vaya, si es que pasa algo dentro de este país, voy a ser bien recibido y seré muy querido también. Pero no dejo de estar preocupado con lo que sucede aquí. Me despido diciéndoles: mi nombre es Rodolfo del Prado y yo soy el hijo del rey. Bye bye.